Buenas tardes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, rectoras, estimados gerentes, estimados empresarios independientes, estimados pastores de las diferentes iglesias cristianas evangélicas, estimados líderes, tanto del ámbito público como del ámbito cristiano. Quiero presentar en la tarde de hoy el video 560 sobre la integridad del líder o la integridad del gerente dentro de una organización o fuera de la organización. ¿Cuál es la integridad del líder? Vamos a hacer memoria. Una persona íntegra es una persona que tiene principios, que tiene valores, es una persona que tiene una lealtad a la organización, llámese cristiana, evangélica o pública. Es una persona honesta, una persona transparente. Eso es ser una persona íntegra. Es una persona que actúa de una manera correcta sin dañar a los demás. Eso es ser íntegro, viéndolo de una manera general. Yo quiero hacer de una manera práctica lo que uno observa en muchas organizaciones públicas y privadas, que falta no de todo, pero sí un alto porcentaje que no hay integridad. Uno observa que no hay lealtad muchas veces a las organizaciones, uno observa que no hay un trato armónico hacia las personas que están a su alrededor, uno observa que en verdad no hay transparencia con las personas que conviven dentro de una organización. Y tiene que existir, en verdad, la, la integridad a veces no es fácil que esté en el ser humano. Si uno observa, uno por la experiencia que uno tiene, inclusive de uno que está en el ámbito cristiano evangélico, uno observa que muchos líderes no carecen de integridad como debe ser, porque uno observa la actuación dentro de la organización. Si yo hago una comparación de esa integridad de los líderes que están dentro de una organización cristiana, tiene que ser una integridad con más razón, más fundamentada, porque están tomando en cuenta los principios cristianos, se basa en la parte bíblica que le da una fortaleza y le da una pulcritud en la forma de actuar. Sin embargo, uno observa que muchos líderes, yo lo he visto y no me canso de verlo en nuestras organizaciones, que la mayoría de los líderes no tienen esa integridad, le falta integridad. A lo mejor muchas veces por conocimiento desconocen, pero inclusive muchas veces he observado en los altos líderes dentro de las organizaciones que no son íntegros, no tienen ese respeto, no tienen a veces esa forma de tratar a los demás. Eso, ser íntegro es una persona que tiene altos valores, tiene principios, tiene una forma de actuar de una manera correcta ante sus semejantes o ante la sociedad. La persona íntegra se conoce por su forma de actuar, es una persona que es transparente, es una persona que siempre mantiene sus principios y valores. Indudablemente que hay muchas formas de hablar de la integridad en el ser humano. Cuando una persona es íntegra, tiene temor muchas veces de caer inclusive en corrupción, de caer en cosas negativas, cuando tiene una alta responsabilidad, porque esa integridad que está en él no lo hace llevar a cometer errores graves, adquirir lo que no le compete a él. Eso es ser íntegro. Yo puedo colocar dos ejemplos por muchos que tengo. Lógicamente, este servidor, el doctor Pastor Rangel, no es una persona eh, correcta al 100%, porque uno comete muchos errores también,
pero uno tiene principios, uno tiene valores. Cuando uno, la integridad está más que todo basada en los valores que uno recibe en el hogar, esa formación que uno recibe, eso queda y a veces cuesta caer en cosas, debilidades que pueden perjudicar muchas veces a la organización. Si yo hablo de integridad, que parte de la honestidad, que parte de la pulcritud, yo recuerdo que recién graduado, yo estuve como gerente 4 años en el Instituto Agrario Nacional, donde coordiné uno de los macroproyectos más ambiciosos, por decir el término, que fue en San Fernando de Apure, 1 millón de hectáreas entre Virovaca y Chagua, 11 asentamientos, y tenía poder, tenía rango de delegado. En aquel entonces, antes de venir a Guayana, eso hace aproximadamente, me imagino, 40 años, tenía tanto poder que yo tomaba decisiones, tenía poder para las tierras. Mi persona se encargaba de llevar los títulos a Caracas al presidente Elian en aquel entonces y darle el visto bueno. Las mejores tierras estaban allí. Sin embargo, no pasó por mi mente ser ambicioso de tomar propiedades para mí. Esa es parte de mi integridad, porque eso era para los campesinos, para los pequeños productores. Sin embargo, también de la deforestación arte y media, eso tenía un alto valor. Una deforestación arte de 100 hectáreas, eso tenía un valor, eso costaba 100 millones de bolívares, cuando se hablaba de 100 millones, y uno de una manera sencilla le quedaba 10%, 10 millones de bolívares, le quedaba al contratista. Sin embargo, yo nunca quise manchar mis manos, que era fácil de tomar lo que te iba a dar que te iba a dar, que te iba a dar contratista. Sin embargo, yo delegué al jefe de región que se encargara de los contratos. Indudablemente que aquel entonces me imagino que se hizo millonario. 10 millones en el año, este, no recuerdo exactamente la fecha, era para comprar 40, 50 apartamentos. Sin embargo, cuando uno es íntegro, cuando uno tiene valores, tiene principios, se hace difícil caer. Si yo adelanto la cinta, tuve 35 años en la Universidad de Guayana, hace 4 años yo estuve como gerente en el INTI, tuve el mismo rango que tenía aquella oportunidad, pero se llama el Instituto Nacional de Tierra, algo así, donde yo tenía responsabilidad de todas las tierras que estaban entre Upata hasta Santa Elena de Guairén. Aquí la tentación era mayor porque había zonas que no se pueden dar tenencia a la tierra porque son zonas mineras. Sin embargo, siempre se manejaba de cierta forma ese estilo de facilidad, de facilitar las tierras y obtenerlos en grama de oro. Tampoco quise caer en esa situación y a los 6 meses yo renuncié. Lo que quiero decir con esto, indistintamente, cuando uno es íntegro, cuando uno no está por la ambición económica, no cae en esas tentaciones. Pero la palabra integridad significa mucho. La palabra integridad significa una persona correcta, una persona transparente, una persona que guarda una lealtad a la organización, guarda una lealtad a los gerentes, a los presidentes de la organización. Esa es parte de una integridad. Una persona, un líder, cuando no es íntegro, siempre está criticando, siempre está poniendo a los demás gerentes, a los subalternos, siempre cae en la parte negativa de perjudicar a los demás. No es una persona íntegra. Una persona íntegra trata de corregir todos esos errores que se presentan para que la organización pueda marchar y con el ejemplo que está en él, hace crecer a los demás que están a su alrededor y permite que desarrollen una alta motivación. La integridad a veces no es fácil, no está correcto. Muchos hablan de integridad y los menos que son íntegros son ellos mismos. Este servidor que está hablando de integridad tiene sus errores. No, mi integridad a lo mejor no es 100%,
pero uno tiene ciertos principios y valores que tiene el temor de no cometer los errores que pueden perjudicar a otro o pueden perjudicar a una organización. Por eso la integridad en el liderazgo es la adhesión o principios éticos y morales que están en el líder, que están en el gerente, que están en el presidente de una organización, que están en los rectores o rectoras, y hay una coherencia entre las acciones y los valores. Es un rasgo fundamental que define a un liderazgo eficaz, esa parte íntegra que debe estar en todo líder. Por eso es que le digo, cuando un líder es íntegro, tiene características muy fundamentales como hace las cosas correctas, es una persona transparente, inclusive cuando nadie lo está viendo hace también las cosas, porque siente la organización, está en su corazón y sabe que es una responsabilidad y que es parte de la ética, que él tiene que hacer las cosas a favor de dicha organización, así no lo estén viendo, así no lo tomen en cuenta, pero va a estar bien con él mismo. Se mantiene firme frente a los desafíos que se le presentan. Una persona íntegra no cae en debilidad, se mantiene firme, indistintamente el trato que se le pueda, es una persona que se fortalece más. Cuando un líder, cuando un gerente es atacado, tiene verdaderos principios, no cae, como se dice en el terreno de lema, se hace más fuerte, se hace más resistente, se hace más analítico, se hace más inteligente para atacar como debe ser y demostrar su conocimiento y su capacidad y que es una persona íntegra y guarda lealtad a la organización. Es siempre y se mantiene siempre firme entonces en la toma de decisiones. Es honesto para tomar decisiones. Ese es lo más importante es la honestidad y la humildad que pues, tiene que estar en ese líder, que tiene que estar en ese gerente para dar el ejemplo hacia los demás. Cuando una persona es íntegra, indudablemente que motiva a los demás y es un modelo, un desafío para que aquellas personas lo tomen como ejemplo y puedan cambiar y sea un modelo para otros, viendo su integridad ante la organización y viendo su integridad hacia otras personas. Algunas conductas para proyectar la integridad de ese liderazgo. Primero, conocerse a uno mismo, cómo es uno como persona. Uno tiene que hacerse un análisis, una matrifoda, cuáles son esas fortalezas que uno tiene, esas oportunidades que le brinda, las debilidades que están en uno, que muchas veces no hace crecer. Es importante, entonces, conocerse uno en primer lugar para convertirse en una persona altamente potencial para comprender su entorno y para comprender a la sociedad. Tiene que ser un liderazgo con inteligencia emocional. Eso es parte de esa integridad. Por eso es que los líderes que tienen esa integridad son sumamente mantienen un desarrollo cognitivo y una alta inteligencia emocional para toma de decisiones y comprender a todas las personas que están a su lado. Lo importante es el ejemplo que tiene que dar. Esa potencia potencia los puntos fuertes y evalúa las debilidades que pueden estar en cualquier líder, en cualquier gerente. Las fortalezas y debilidades son nuestra brújula principal para comprender cómo estamos nosotros ante la sociedad, ante la organización. Esa brújula moral para nuestra fuerza, hacer un análisis, como le dije, FODA, sobre el liderazgo que uno desarrolla ante la organización, ante la gerencia, donde uno está involucrado. Alinea las creencias de la vida y liderazgo. Nuestras elecciones revelarán la fuerza de nuestra integridad que puede existir ante la sociedad. Las creencias y valores deben ser coherentes, actuar en base a valores y creencias es la parte de la base de la integridad que tiene que estar en todo ser humano. Una comunicación concisa y precisa ante los subalternos, ante los niveles gerenciales. Debe cuidarse las expresiones que dice para no transmitir ansiedad hacia los demás, a los que están a nuestros alrededores. Esa incertidumbre, esa preocupación, es importante reflejar tranquilidad y seguridad
para que esa parte, cuando no hay seguridad, no hay fortaleza en nosotros, eso perjudica a todos los que están a nuestro alrededor. La integridad significa fortaleza. La integridad significa actuar de una manera correcta. La integridad del ser humano significa comprender a los demás y actuar con el ejemplo como personas íntegras y de altos valores éticos y morales. Coordina, coordinar nuestras acciones en el corazón y esas palabras que, que tenemos que irradiar a los demás. Hay que hablar desde el corazón, desde el alma, como se dice muchas veces, siendo consistente de los sentimientos reales que pueden existir, alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, es vital el ser un líder íntegro ante la organización, ante las personas que trabajan con nosotros. Mantener las promesas, no prometer algo que usted no pueda cumplir. Muchos gerentes son incoherentes, no son transparentes, prometen cosas y no las cumplen. Eso no es ser íntegro, sí. El verdadero gerente, en este caso líder íntegro, dice la verdad. No hay dinero, no hay dinero. No promete lo que no puedas cumplir. No, no crea expectativas negativas hacia los demás. Ser una persona transparente en decir las cosas como son. A veces hay que decir las cosas, duela o no duela, para que estemos claros, pero no decir la realidad, la verdad, es no ser una persona íntegra. Por eso es que ese concepto de integridad es muy amplio que tenemos que manejar y comprender. Yo digo que ese concepto de integridad en todo ser humano debe en su frente, de pensar con mucho cuidado lo que va a decir y lo que va a decir con seguridad. Mantener, centrarse en los demás, qué quieren los demás, cómo se les puede dar una respuesta. Entonces, ¿qué es un líder íntegro? La integridad es igual a la confianza, que brinda una visión clara, coherente y creíble, cuya vida se ajusta a un conjunto de valores que inspiran en los demás el deseo de imitación que posee una fuente fundamental de poder en todo momento. ¿Cómo es tu vida como persona ante la sociedad? ¿Cómo tú actúas ante la sociedad? ¿Cómo es tu carácter? La persona cuando desarrolla un carácter ante los subalternos bastante agresivos son personas débiles. Cuando una persona es íntegra, una persona estudia lo demás, tiene grande fortaleza y no cae en debilidad. Escucha nada más y da respuesta. Eso es parte cuando se aprende a desarrollar una integridad en nosotros, en cualquier ser humano. Por eso es que ese carácter, esa integridad, ese compromiso debe ser un ejemplo a seguir, porque los miembros del equipo apoyan primero al líder como persona y luego la visión de la organización. Los subalternos siempre toman el ejemplo del líder como actúa. Si un líder es inteligente, indudablemente que ellos también van a ser inteligentes. Si un líder es honesto, es transparente, ellos también van a copiar ese modelo. Pero si un líder no es honesto, un líder no es transparente, lamentablemente que eso va a dañar a toda la organización, porque van a actuar, porque está dando un mal ejemplo, pero cuando se da un excelente ejemplo, los subalternos actúan de una manera totalmente diferente. Por eso es que, en sí que la integridad de un líder, el líder que brinda visión clara, coherente y creíble, cuya vida se ajusta a un conjunto de valores que inspiran en los demás, es el deseo de imitarle que está en los demás. Posee fuente fundamental de poder, que en sí un líder integral también es capaz de acoger todas las áreas con las que el ser humano interactúa, sean estas internas o externas de la organización, individuales, colectivas, permitiendo generar conciencia, motivación y pasión de los miembros de cualquier equipo con que está involucrado el líder o el gerente. ¿Cuál es la importancia entonces de la integridad en el ser humano? La integridad personal
es la virtud que nos permite reconocer y apreciar nuestra dignidad y posee tranquilidad, se cuida y es capaz de cuidar a otras personas en su forma de actuar a su alrededor. Es reconocer que poseemos derechos por los cuales defendemos, estableciendo relaciones de convivencia basado en el respeto y en la igualdad de los demás. Esa es parte de la integridad. La integridad en sí, en los líderes, se refiere a ser una persona honesta, a ser una persona confiable y responsable. Los líderes íntegros actúan de acuerdo con sus palabras, su forma, su firmeza, reconocen sus errores. Es importante que todo líder, cuando reconoce sus errores, es una parte de la integridad también. Muchos líderes no les gusta, no conocen sus errores. Todos cometemos errores. Si usted no reconoce sus errores, usted no va a crecer y no es una persona íntegra, porque la persona íntegra, recuerda, una persona honesta, transparente, una persona pulcra, una persona que escucha lo que lo puede hacer crecer, sus debilidades para crecer, y no es una persona que se bloquea, está presto a escuchar para mejorar y para seguir creciendo. Y esa es parte de la integridad de un líder, de un gerente, de un pastor, de un rector, de un presidente de una organización. Por eso es que es un elemento clave para la percepción de los demás que tienen del mismo líder, del mismo gerente, así como la confianza que tienen de las personas. La integridad es básica en la percepción que los demás tienen de las personas y en la autoconfianza que se le puede dar en todo momento. El buen líder que es íntegro, cumple con las promesas, con lo que ha prometido, se comunica claramente con los demás, es una persona valiente, se fortalece cuando comete debilidades y desarrolla una vulnerabilidad muchas veces. Aceptar nuestros errores es fundamental. Es edificar para hacerlo en tiempo y abiertamente, que pueda fortalecer nuestro liderazgo y aumentar la confianza en nosotros mismos y la confianza en los demás. Ser respetuoso es muy importante, eso es parte de una integridad. Cuando tratas bien a los demás, aun cuando la situación no es positiva, fortalece tu liderazgo, te fortalece como gerente, porque muestras carácter en la forma de escuchar y analizar lo que te están diciendo. Los verdaderos líderes no son aquellos que solo saben manejar el éxito, sino también saben reaccionar y manejarse a sí mismos cuando cometen errores, cuando cometen debilidades. Y además, en momentos difíciles de incertidumbre de la organización, solo tendrá respeto, no el miedo, de lo demás si lo tratas con respeto de una manera eficiente. ¿Qué es ser íntegro? Un líder debe ser íntegro. Sí, para que un líder sea íntegro significa que es capaz de actuar de acuerdo a los valores, a los principios, a la ética, a la moral, etc. Uno es íntegro cuando actúa de acuerdo con sus valores. No todo el mundo conoce cuáles son sus valores, es increíble. La educación que hemos recibido durante años ha puesto poco énfasis en saberlo identificar. Porque ser íntegro no se consigue en la universidad, en los estudios, en un posgrado, en una maestría. Ser íntegro se consigue aquellos valores, esos principios que parece mentira, comienzan desde el hogar y se van sistematizando y se van fortaleciendo de acuerdo, recibimos los bases, pero si los digerimos como debe ser, fortalece nuestra integridad en nuestra forma de actuar. Por eso ser íntegro significa actuar de la forma leal y limpia con uno mismo y con los demás ante la organización. La falta de integridad, por ejemplo, decir algo de los compañeros y hacer otra cosa. Ese no es ser íntegro. Decir que ayuda y no lo hace. Ese no es ser íntegro. Dar resultados económicos que no son reales. Eso no es ser íntegro. Ser desviar a las personas. Ser incapaz de mirar los ojos a las personas. Eso no es ser íntegro.
evitar las conversaciones más cotidianas para evitar reconocer qué se traiciona en su mente. Por eso es que uno observa, ya casi finalizando esta reflexión, es que ser íntegro es difícil, implica, implica reconocer y también implica generosidad, lealtad y humildad. La falta de lealtad, el juego sucio, la mentira están formados de compleja, de inferioridad y de inseguridad. Lo que es imprescindible es ser consciente de la importancia de ser íntegro. Y es importante, en primer lugar, serlo con nosotros mismos. De manera que la integridad tiene que estar en nosotros. Este servidor, el doctor Pastor Rangel, claro, de muchos principios, yo puedo hablar muchas cosas de que oportunidades en mi vida económicamente, pero como no era algo honesto, pues no guardé mi integridad en ese sentido. Y no me arrepiento, sinceramente, porque tuviese, como se dice, económicamente bien, pero mi integridad no me permitió. Pero la integridad va más allá de esa honestidad, es de ser una persona leal a la organización. Cuando una persona, por ejemplo, tomo como ejemplo el ámbito cristiano evangélico, que donde recibe principios cristianos, donde es una persona de fe, una persona que lee la palabra y no es leal a la organización cristiana, es triste y lamentable, no es íntegro, no es una persona honesta. Cuando demuestra todo lo contrario y no apoya al verdadero pastor o pastora de una organización, eso no es ser íntegro. Eso es dañar a la organización. Y es delicado, yo con esta experiencia, cuando yo observo esto en las organizaciones cristianas, cuando hay cristianos que no son íntegros, son delicados porque dañan a los demás. Lo llevan, la persona que no es íntegra es experta en dañar a los demás. Una persona, por ejemplo, en una organización cristiana que muestra todo lo contrario que una persona de fe, pero es una persona que no te saluda, es una persona que te ve con rabia, es una persona que es negativa hacia los demás, no es íntegro, es una persona que creo que le queda grande el grado de ser cristiana evangélica o cristiano evangélico, porque la verdadera integridad se ve en el rostro de la persona. Y yo observo en mi organización a muchos líderes, por ejemplo, que su rostro es muy negativo y poca comunicación. Entonces, yo creo que hay que enseñarlo a lograr esa integridad y esa transparencia, porque todo dentro de una organización se da cuenta cuando la persona es negativa y eso perjudica, desmotiva a los demás. De manera que la integridad en todos nosotros tiene que estar y tratar de mejorarla, tratar de corregir lo que hay que corregir. No somos perfectos, yo no soy perfecto, tengo mi integridad, pero puedo fallar con la integridad, eso es normal y natural. Lo importante es que hay que buscar la integridad 100% para estar bien con uno mismo y para estar bien con los demás y para estar bien con la organización. Espero que estos tips de la integridad del ser humano sirva para todos nosotros pensar que tenemos que ser íntegros para que las organizaciones marchen como debe ser y para las personas que están a nuestro alrededor se sientan muy bien. Muy buenas tardes.